constituye con Serbia, esto también lo negoció Solana, el Estado de Serbia y Montenegro, con el derecho de autodeterminación pasado un tiempo para Montenegro, que lo ejercita en el año 2006. Un Estado que prácticamente está a punto de entrar a la Unión Europea. El caso más problemático fue el de Kosovo. Kosovo hubo una guerra en el año 99, se produjo la intervención de la OTAN y luego la administración de la ONU, y se produce finalmente la declaración de independencia en el año 2008, con el resultado de que 24 de los 27 estados de la Unión Europea reconocen la independencia de Kosovo. Uno que no, precisamente, como no, es el Estado español, que quedó en ridículo cuando, para ser medianamente coherente, eso sí, tardó un año en ser coherente con sus propias políticas internas, retiró las tropas que tenían allí estacionadas, quedando en ridículo evidentemente con los compromisos que tenían a nivel internacional. Sobre todo quedando en ridículo cuando luego en tribunales europeos dictaminaron que la independencia de Kosovo era absolutamente legal, legítima, y que no había asunto contrario a derecho. Lo que pasa es que la independencia de Kosovo no le gustó primero a Serbia, evidentemente, y tampoco le gustó a la Federación Rusa, ni tampoco a China. Y como tanto Rusia como China tienen derecho de veto en la Organización de Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad, pues no se consiguió que fuera parte de las Naciones Unidas. Y por medio de las formas habituales de hacer política internacional, se produjo un hecho concatenado, como es la independencia de Abjasia y Osetia del Sur. Porque en el caso de Georgia, porque está unido, Georgia es un estado que se independiza en el año 91. Curiosamente, el primer líder de Georgia elegido es Shevardnadze, que había sido el ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Soviética, y se mantiene en el poder hasta el año 2003. Pero en todo ese tiempo hay dos zonas que no controla el Estado georgiano, que una es Osetia del Sur y otra es Abjasia. Tanto es así que cuando se produjo una de las revoluciones de los colores que se ha producido en Europa del Este, y intenta el nuevo presidente controlar estas zonas para tener unidad territorial, pero no lo logra así. Luego le pone un momento, y decir, intentar enmendar ese juego dulce para incorporar estas zonas, sino en Pekín, el inicio de controlar justamente las Olimpiadas, y las Olimpiadas de China, en el año 2008. Lo curioso es que cuando se produce el inicio de las Olimpiadas, Rusia y Georgia se inician en una guerra. Lo más grave fue que los 1.000 soldados que tenían estacionados los georgianos en Irak le piden a los Estados Unidos que se los repatrien, y evidentemente lo hacen, además de suministrarles armas para intentar una guerra que evidentemente la perdieron, y hoy día Abjasia es reconocida junto con Osetia del Sur como estados por Venezuela, por Rusia y creo que por Nicaragua. Y el caso final que tenía apuntado es el caso escocés, que evidentemente supongo que es famosa la película de Her, que cuenta cómo se independiza en el año 1314 y que hasta el año 1700 es un estado independiente con sus propios reyes, sus propias normas, y en el año 1700 lo que se hace no es, como se podría pensar, destruir el Parlamento escocés, anularlo. Lo que se hace es suspender las sesiones. Una terminología técnica bastante británica para que la institución técnicamente sigue existiendo en algún lugar del éter, pero
el rey es ahora el rey de todo el Reino Unido. El Parlamento, el único que funciona y que sirve es el Parlamento de Londres, y nada más. Eso sí, luego en el año 1978 se produce un intento de descentralización. Ya estaba a punto de llegar Thatcher en el año 79, pero a pesar de que logra el apoyo de los ciudadanos escoceses, no logra un requisito que Londres había impuesto respecto a la cualificación del voto respecto a la participación. Por eso, por ese tecnicismo, dicen que no vale, que no pueden dar validez a ese acuerdo, y como posteriormente en otro estado, el 1 de febrero de 2005, con otras propuestas, pues dijeron que no, votaron los laboristas y los conservadores y contra. A pesar de eso, en el año 97, cuando se produce la devolución, en la devolución de los poderes, es cuando se inaugura el Parlamento escocés, otra vez se reinaugura, y ahora, cuando ya tienen un gobierno de un partido nacionalista escocés, como es el Scottish National Party, en teoría, y no sé cuál ha pasado últimamente, en teoría para el día de San Andrés, que es el próximo día 30 de noviembre, tenían planteado hacer un referéndum sobre la consulta de los ciudadanos a si querían ser un Estado independiente, tener más poderes o quedarse como están. Este elemento puede ser fundamental porque en la Europa occidental se ha dicho que no se podían lograr dependencias de un Estado, porque eso eran cosas de las colonias, del este, de casi todo concreto, y circunscritos la problemática clave, y un poco más la caída de esa atlántica, la caída de y realmente la que al menos la que en el oficial, pero evidente, la doctrina se quebra 14 en el año 1918, cuando incluye el ponen los determinaciones, evidentemente entre los determinación de hecho de desintervención, los ganadores de la mundial, pero una vez que ha dado un principio, no se puede coartar de manera teórica si eres coherente con lo que dices. No se puede coartar un principio más que por la fuerza, y por la fuerza no se puede eliminar un principio como el principio de autodeterminación. Al menos conceptualmente puedes apelar a él. Como he comentado, en el año 31, en el 1931, se produce la Commonwealth, que es la constitución de los Estados unidos al Reino Unido, como eran Canadá, Australia o Sudáfrica, que, por comentar una anécdota, hasta 50 años después no pudieron tener su propia constitución, pero evidentemente ahora sí tiene su propia constitución, y hasta en el año 1999 se planteó si Australia podría ser una república. El principio de autodeterminación, como he dicho, se intentó circunscribir al caso de África, de Asia, la descolonización de los años 45, de los años 60, de los años 70, pero en el año 66 se producen los pactos internacionales de la ONU, en los cuales en ambos el artículo 1 habla del derecho de autodeterminación de los pueblos, con el añadido de que estos pactos están incorporados al derecho interno del Estado español en el año 1977. Con lo cual, técnicamente, el primer artículo es de aplicación en el ordenamiento jurídico español. Lo que pasa es que, evidentemente, el poder político hace lo que quiere y interpreta las leyes según el interés de cada momento. Porque se habla mucho de Gibraltar, de si tiene que seguir siendo parte del Reino Unido o parte del Estado español, o los hay que quieren convertir Gibraltar en un Estado independiente. Pero también se puede hablar del caso de Olivenza, que todo el mundo se olvida que es una ciudad que no se ha concretado la
frontera entre Portugal y el Estado español, más que a partir del norte de Olivenza hacia el mar y del sur de Olivenza hacia el mar, es decir, la zona de Olivenza no está trazada en común la frontera, y es un tema que incluso aparecía en asociaciones y en los discursos políticos portugueses hace no mucho. Uno de los ejemplos fue Mário Soares, que fue presidente de Portugal, que lo solía citar en sus discursos, y esto refleja que hay situaciones que no por desconocidas son históricas y han sucedido, y además en estados muy cercanos como el Estado español. Y hay ejemplos de descolonizaciones de estados europeos, como por ejemplo el caso de Hong Kong, que en el año 97 fue parte hasta el año 97 fue parte del Imperio Británico, y en el año 97 se produce la transferencia. El mismo año que se produjo la transferencia de Macao. Por cierto, Macao considera una provincia privada, que no como del puente de Portugal, de la y la gestión. No quería a China, por eso es diferente de la transferencia de la transferencia de Macao a pesar de que se produjeron herencias de Macao a China. De que este es el ejemplo para de lo que puede ser un timón el país que sea cristiano rodeado de musulmanes, y además tenía el apoyo de instancias internacionales a pesar de la matanza que se produjo hasta el año 2002, que logró la independencia, a pesar de haber sido independiente desde el año 75, pero fue independiente unos meses hasta que el Departamento de Estado y Henry Kissinger decidieron que podía intervenir Indonesia y tratar de sojuzgarla porque interesaba que Indonesia estuviera a bien con los Estados Unidos. Pero otro ejemplo también de abandono es la República Saharaui Democrática, que es noticia estos días, por una nueva revuelta, y que técnicamente desde el año 51 hasta el año 75 los ciudadanos de esa república son ciudadanos del Estado español, con lo cual